Buenas tardes, mi nombre es Julia Andrea Garnica Díaz, soy de la ficha 1803570 de gestión bibliotecaria y les voy a hablar sobre la recuperación de información para responder las necesidades de los usuarios en las bibliotecas. Pero vamos a empezar con la recuperación de datos. Es el conjunto de técnicas y procedimientos utilizados para acceder y extraer la información almacenada en medios de almacenamiento digital que por daño o avería no pueden ser accesibles de manera usual. Los procedimientos de recuperación de datos pueden ser utilizados para recuperar información de diversos tipos de medios como discos duros, memorias USB, servidores, cámaras digitales, CD, DVDs, entre otros. La recuperación de datos es necesaria por distintos motivos, como por ejemplo, daños físicos en el medio de almacenamiento, averías electrónicas, averías mecánicas, golpes e incendios, inundaciones, etc. O averías lógicas, daños en el sistema de archivo, daños en las particiones, archivos eliminados, formateos accidentales y entre otros. Existen distintos métodos y herramientas que se pueden ejecutar para realizar la recuperación de datos y todo dependerá de la avería que el dispositivo presente, desde el software especializado hasta herramientas de hardware diseñadas específicamente para esta labor. Los escenarios de la recuperación de datos. El escenario más común de recuperación de datos involucra una falta en el sistema operativo, típicamente de un solo disco, una sola partición, un solo sistema operativo. En este caso, el objetivo es simplemente copiar todos los archivos requeridos en otro disco. Esto se puede conseguir fácilmente con un light del CD, la mayoría de los cuales proveen un medio para acceder al sistema de archivos, obtener una copia de respaldo de los discos o dispositivos rememorables y luego mover los archivos desde el disco hacia el respaldo con un administrador de archivos o un programa para la creación de discos ópticos. Estos casos pueden ser mitigados realizando particiones del disco y continuamente almacenando los archivos de información importante o copias de ellos. En una partición diferente de los archivos del sistema operativo, los cuales son reemplazables. Podemos recuperar datos de un disco duro dañado. Otros escenarios involucran una falla a nivel de disco, tal como un sistema de archivos o partición de discos en este comprometido o una falta del disco duro. En cualquiera de estos casos, los datos pueden ser fácilmente leídos dependiendo de la situación. Las soluciones pueden estar entre reparar el sistema de archivos, la tabla de particiones o el registro maestro del cargador. MBR o técnicas de recuperación del disco duro que van desde la recuperación basada en el software de los dos corruptos o al reemplazo del hardware de un disco dañado físicamente. Si la recuperación del disco duro es necesaria, el disco de por sí típicamente ha fallado de manera permanente. El propósito en vez de recuperación de una sola vez es el del rescate cualquier dato que pueda ser leído. En un tercer escenario, los archivos han sido borrados de un medio de almacenamiento. Típicamente los archivos borrados no son realmente eliminados de inmediato. En vez de ello, las referencias a ellos en la estructura de directorios ha sido removida y el espacio que estos ocupan sea disponible para su posterior sobreescritura. En el transcurso de esto, el archivo original puede ser recuperado, aunque hay cierta confusión acerca del término. La recuperación de datos puede también ser usada en el contexto de aplicaciones de información forense o de espionaje. Bueno, los tipos de fallos en el disco duro. Es recomendable realizar copias de seguridad periódicas para resguardar su información, pues siempre existe la posibilidad de que el disco duro falle, que ocurra un accidente y se golpee, que sea manipulado de una manera inadecuada, que sufra algún formateo, entre otros problemas. Si alguno de estos escenarios sucede, lo primero que debe hacer es quitar la unidad de dispositivo y no tocarlo más.
Existen muchos programas en línea que ofrecen recuperación a la información, pero que al ser utilizados solo entregan archivos corruptos e inaccesibles. Para evitar este tipo de daños que dificulta la recuperación hasta un 70%, es mejor acudir ante profesionales que cuenten con herramientas especializadas. Si un disco duro se encuentra averiado, primero debemos identificar qué tipo de fallo ha ocurrido y así definir qué manera se procederá con la recuperación. Existen 3 tipos de fallos en un disco duro. Fallo físico puede ocurrir por golpes o mala manipulación. Método de recuperación de datos por sala limpia. Fallo eléctrico puede ocurrir por fallos energéticos. Método de recuperación de datos por sala limpia. Fallo por software. Es ocasionado por defectos en sectores de disco duro. Método de recuperación de datos por software. Ante cualquiera de estos casos, lo más probable es que podamos recuperar la información, pero no seguir usando dicha unidad de almacenamiento. Una estrategia de búsqueda. Ahora se trata de conocer las estrategias de recuperación de la información, sus principales generales, que son identificar términos específicos del tema, vocabulario especializado. Palabras clave, sustantivos, verbos, nombres propios. Emplear sinónimos de las palabras elegidas, variantes y gramaticales. Términos relacionados de significado parecido o del mismo campo semántico. Traducir los términos en otro idioma, fundamentalmente en inglés. Conocer la existencia del lenguaje documental o controlado. Descriptores, tesauros, encabezamientos de materia que se utilizan en catálogos, bases de datos, en páginas de internet diferentes del lenguaje natural. Lenguaje natural. Términos libremente elegidos del lenguaje hablado. Al buscar por términos del lenguaje natural, se recuperan registros que contienen los términos de la pregunta en todo el registro o en el campo seleccionado, pero se pierden los sinónimos, otras posibles formas gramaticales equivalentes en otros lenguajes y entre otros. Lenguaje controlado. Términos de un lenguaje normalizado, tesauros, índices, encabezamientos de materia, donde cada concepto está representado por un único término y cada término representa un único concepto, de manera que los problemas de sinonimia y posilemia quedan resueltos. Utilizar la combinación de los términos con los operadores lógicos y booleanos para buscar en un campo búsqueda sencilla o bien en varios campos búsqueda avanzada. Acotar a refinar la búsqueda en función de los resultados. Los operadores lógicos son OR, AND y NOT. Y OR. Los operadores son aquellos términos y símbolos que se utilizan en el proceso de búsqueda de información para elaborar estrategias de búsqueda más eficientes, aunque puedan varias de un catálogo a una base de datos. Los más utilizados son el OR. Utiliza el operador OR para combinar términos. Recupera los registros en los que aparece cualquier término. Utilizar el operador OR para combinar términos. Ejemplo, temperatura OR, calor OR y temperatura. El AND, utilizar el operador AND para unir términos distintos. Recuperación únicamente de los registros en los que aparecen todos los términos buscados. Ejemplo, cáncer y pulmón. Utilizar el operador NOT para eliminar aspectos de la materia que no interesen. Recupera los documentos en los que aparece el primer término y no en el segundo. Ejemplo, temperatura OR, calor, no temperatura. Es importante cuando se realiza una estrategia de búsqueda y se combinan varios conceptos en una misma frase, es necesario utilizar paréntesis como en el ejemplo anterior. Todas las bases de datos tienen una ayuda sobre cómo utilizar los operadores. La mayoría de sistemas de recuperación de información como catálogos, bases de datos o motores de búsqueda tienen implícito el AND. Para otras posibilidades es conveniente consultar los conceptos de búsqueda donde explican qué términos se deben utilizar. Ejemplo, en ocasiones el NOT es un signo menos o para sinónimos se utiliza el signo raya. Bueno, los operadores de truncamiento
que son asterisco, numeral, signo de pregunta y signo de pesos. Se utiliza para tener en cuenta variaciones en los finales de palabras, plurales, raíces comunes de palabras, variaciones idiomáticas, entre otros. Se utiliza el signo entre paréntesis cuando se omiten una o varias letras y el signo de pregunta cuando se omite una sola, tanto si es en el medio o al final de la palabra. Ejemplo, biblioteca, signo entre paréntesis. Recuperará biblioteca, biblioteconomía, bibliotecario, bibliotecaria, bibliotecarios, bibliotecarias y bibliotecología. Operadores de proximidad NEAR, ADG, SAME, BITS. Se utilizan para concretar las búsquedas, pues permiten indicar la cerca que deben estar unos términos entre otros. Cuando más cerca estén, tendrán mayor relación temática. Ejemplo, cambio climático NEAR global. Las comillas se utilizan para recuperar palabras compuestas o frases. Ejemplo, cambio climático, violencia doméstica, espacio europeo de educación superior. Ampliar contenidos en el tutorial técnicas y estrategias de búsqueda. Recordar el proceso requiere unos pasos, ordenar las ideas y acotar el término de interés, solicita orientación del profesor y del personal de tu biblioteca, te pueden ayudar los mapas mentales y la lluvia de ideas. Hay que tener claros los conceptos clave del tema elegido, identificar los conceptos principales y palabras claves del tema, conocer los sinónimos de dichas palabras, búsqueda términos relacionados y utilizar los términos en las estrategias de búsqueda. Bueno, las bases de datos bibliográficas son recopilaciones de publicaciones de contenido científico, técnico, como artículos de revistas, libros de tesis, congresos, entre otros, de contenido temático que tienen como objetivo reunir toda la producción bibliográfica posible sobre un área de conocimiento. Las bases de datos documentales o bibliográficas contienen información sobre documentos, es decir, referencias a documentos, pero también muchas de ellas contienen los textos completos de estos documentos, generalmente en formato PDF. Por ejemplo, Medellín es una base de datos que recopila todo lo que se publica a nivel mundial sobre medicina. Si un investigador necesita saber qué se ha publicado sobre un tema de su interés, puede localizar esta información buscando en la base de datos que exista sobre su área de investigación o en alguna multidisciplinar. Las bases de datos contienen información relevante, actualizada, precisa, contrastada y de calidad. Para todas las áreas científicas existen algunas bases de datos específicas o al menos alguna multidisciplinar. Las bases de datos tienen su origen en repertorios impresos que comienzan a publicarse a principios del siglo XX. Conocidos como revistas de resúmenes, existen por cada especialidad científica, por ejemplo, el Chemical Abstract para química o el Biological Abstract para biología. Con la llegada de información en los 70 del siglo pasado, estos repertorios se automatizan, facilitando mucho su consulta y distribución. Las producen hace tanto empresas privadas como entidades públicas y pueden distribuirlas y comercializarlas de forma directa a través de Internet o bien a través de empresas intermediarias. En su mayoría son productos de pago, aunque algunas, sobre todo las públicas, se distribuyen de forma gratuita, por ejemplo, producción por la FAO. ¿Para qué sirve una base de datos bibliográfica? Las bases de datos bibliográficas facilitan mucho la tarea de estar informado sobre todo lo que se ha publicado sobre un campo de investigación. Búsquedas típicas en una base de datos, saber qué se ha publicado sobre un tema determinado, estar al día sobre lo nuevo que va apareciendo sobre un campo de investigación, saber qué ha publicado un autor determinado, saber en qué institución se está investigando más sobre un tema, qué revista publican más sobre una determinada área de estudio. ¿Cómo está organizada la información? En las bases de datos bibliográficas la información está estructurada y ordenada en registros y campos. Estructura de una base de datos. Registros. Cada registro representa un único documento, una referencia a un artículo de revista, libro, tesis y entre otros.
Los campos, a su vez, los registros se dividen en campos. Cada campo representa un tipo de información sobre un documento. Por ejemplo, el título, el autor, entre otros, se identifica con una etiqueta autor, el T de título y el D de escritores. El software o interfaz de búsqueda es el programa informático que permite hacer búsquedas variadas según la empresa con la que se contrate la suscripción y suele disponer de cajones de texto y menús desplegables para filtrar la búsqueda. Ejemplos de registro: título, software y integrar con su definición, autor, Estrellas Arolas Enrique, autor de la correspondencia, Estrellas Arolas Enrique, título de publicación, Journal of the Information Science, toma 38, número 2, páginas del 189 al 200. Bueno, la búsqueda bibliográfica es un elemento esencial para evaluar la importancia de la pregunta de investigación y la escogencia del tipo de diseño de estudio. También nos ayuda a aprender de los errores o limitaciones de los estudios previos, que por lo general son enunciados por sus propios autores en la sesión de discusión o bien en la correspondencia que se genera luego de la publicación de un artículo. La bibliografía científica publicada respecto de un tema se constituye en fuente de inspiración, pues los autores suelen mencionar las líneas de investigación futuras respecto al tema. En la actualidad, dada la gran cantidad de información disponible, es importante que se tengan las herramientas básicas para discriminar cuál información tiene relevancia científica y merece ser tomada en cuenta y cuál no. Debemos recordar que las comunicaciones científicas tienen una clasificación taxonómica que las divide en primarias, que son comunicaciones originales de resultados acompañados de los fundamentos conceptuales que sirven a los expertos para producir otros conocimientos. Ejemplo, artículos originales de las revistas médicas que muestran resultados de estudios clínicos, epidemiológicos o de investigación básica. Las secundarias, artículos de revisión en los autores aportan una reorganización del material, una jerarquización de los contenidos y una nueva articulación argumental. Todos los hechos se apoyan en la literatura primaria, desde la cual se han realizado interpretaciones y conclusiones. Las terciarias, libros de texto, tratados, resúmenes didácticos, hay una ausencia de controversias, son una presentación sistemática de los temas. Pueden ser recopilaciones de los más nuclear de una disciplina o área de trabajo. Son muy útiles porque auspician el primer contacto con tema no conocido con fuentes de apoyo didáctico para estudiantes. Sin embargo, no son fuentes recomendadas para ser citadas en un protocolo de investigación o en un artículo científico. La cuaternaria, textos de difusión popular, escritos científicos de divulgación. Los autores son científicos o periodistas. Escriben para público amplio, aunque estas publicaciones son relevantes para la población. En general, se considera inaceptable la citación de este tipo de fuentes en un artículo científico. Debemos recordar que todo lo que está escrito y publicado es necesario verídico por lo anterior. Para garantizar la solidez de un protocolo de investigación y de un artículo científico, es preferible basarse en publicaciones primarias y secundarias. La búsqueda bibliográfica puede hacerse en bibliotecas reales o virtuales, en archivos o registros. Las fuentes de información más importantes hoy en día son las bases de datos. Una base de datos consiste en una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información. La búsqueda se realiza mediante un procedimiento lógico que permite obtener los resultados deseados. Para ello se debe definir una o varias frases cortas, el tema sobre el que se desea obtener información, identificar los conceptos más significativos, se eliminan aquellos que tengan un contenido vago o impreciso, o que representen aspectos secundarios y poco impactantes. Muchas gracias. Recuerden que hablaron con Yuri Garnica de la ficha 1803570 de gestión bibliotecaria y espero les haya quedado claro sobre las bases de datos y las necesidades de los usuarios en las bibliotecas.